Hello amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí su amigo Raúl Andrés Aragones, siempre deseándoles lo mejor eh, en su vida, siempre deseándoles que la vida los llene a ustedes de felicidad, que la vida traiga a ustedes prosperidad, muy, muy importante. Ok, quiero hacer una introducción a una persona que conocí hace unos días y la conocí a través de una amiga en común que tenemos. Eh, y cuando sea el momento indicado que ella pueda abordar, que pueda entrar, la voy a estar presentando a todos ustedes. Miren, yo quiero tomar un tiempito para compartir con ustedes algunas cosas, ¿verdad? No todo siempre es estar tratando de pegarle a la suerte. Hay veces que uno tiene que también tratar de mostrar el otro lado de la vida a la gente para que la gente pueda entender que en la vida usted tiene que esforzarse por lo que usted quiere, ¿ok? Y que no todo es regalado en la vida, ¿ok? Yo voy a tener por acá una invitada especial, ¿ok? Que le voy a estar presentando ahora mismo, un instante. Ya ella entró por acá, pero yo necesito que ustedes me empiecen a compartir este video y que la recibamos con un gran aplauso, con el aplauso que ella se merece, porque ella es una vencedora. Ella no es una luchadora, ella es una vencedora, ella venció, ¿ok? Es una mujer que tiene mucha fuerza, transmite un montón de confianza y seguridad. Y quiero presentársela a ustedes. Quiero que me le den la bienvenida a Esther Jiménez, que está por aquí. ¿Cómo tú estás, mi amor? Bien, gracias a Dios. Gracias, Raúl, por invitarme. Gracias. Tú sabes que desde el día que te conocí a través de Blanca Vargas, que es mi amiga, eh, siempre quise pues tener un poquito de conversación contigo, porque yo te veía que tú estabas en redes sociales, pero no te estabas sintiendo con fuerza en redes sociales. Y yo decía, pero caramba, ¿qué es lo que pasa? Que yo quiero verla a ella más fuerte en redes sociales, pero no la siento. ¿Qué es lo que pasa? Y ya me di cuenta, vi lo que estaba pasando, pero de verdad, muchas gracias por tenerte aquí, por permitirme presentarte a mi gente también. Y quisiera hacerte unas cuantas preguntas, si no es mucha molestia. Por aquí, tú sabes que Claro yo que soy no es. preguntón. Estoy aquí para responder. Ok, mi amor. Mira, una de las cosas que yo te quiero preguntar, como coach que yo soy de negocio, como entrenador, como profesor que yo soy, una cosa que yo quiero preguntar y que me dolió mucho darme cuenta, era que tú tienes una gran cantidad de personas que te sigue, pero en realidad quizá la gente piensa que tú eres millonaria por toda esa gente que te sigue. Quizá la gente piensa, no, ¿verdad? Porque la gente, esa es la percepción, la gente dice, oh, sí, ella está dando charlas, ella tiene miles de seguidores, ella es millonaria, ¿me entiendes? Quizá la gente piensa eso y la gente no sabe el otro lado, la otra cara de la moneda, que en verdad yo siento que a ti te han entrevistado un montón de gente, quizás te han ayudado un montón de gente en ese momento, pero a ti no te han dado el apoyo que tú te mereces en tus redes sociales. ¿Qué tú piensas de eso? Ah, que Después de así toda es, esta Raúl. entrevista, después de toda esta entrevista que te han hecho, después de toda esta cámara que te han dado a ti en estos años, ¿tú crees que de verdad te han ayudado en las redes sociales? No, para nada. Eso decía yo, que mis seguidores son obra de Dios, porque yo no sé mucho de redes sociales, pero tampoco nadie se ha atrevido a decirme que me va a ayudar con eso para yo poder monetizar mis redes sociales. Todavía tú ahora que me está ayudando, pero en realidad no apareció un ser humano con un buen corazón que pudiera decirme, ven a ayudarte para que tú puedas monetizar y ganar algo de dinero. Tú sabes que, señores, yo le voy a decir una cosa, una cosa para que ustedes entiendan. Esther es una mujer
que es bien extrovertida, ella es bien alegre, óyeme, ella es ingeniosa, hace videos, le gusta siempre estar activa. Me encanta eso de Esther. Pero por el otro lado, es una mujer que no conoce mucho sobre cómo funcionan las redes sociales. Y mucha gente, Esther, te lo voy a decir desde aquí, si de este video se produce en los próximos 20, 30 años que yo tenga 5 centavos, eso va en donación a tu fundación, a lo que sea que tú estés haciendo. ¿Ok? Quiero que sepas eso. Gracias. De lo que se produzca de este video, esto va para ti, a lo que sea para ti. ¿Ok? Entonces, y a la ayuda que tú estás haciendo, a la gente que tú ayudas también. Tú sabes que hay gente, Esther, que se ha hecho 2,000, 3,000, 4,000 dólares a cuesta de entrevistarte a ti. ¿Tú sabes eso? No sabía. No sabía. Bueno, hay gente que se ha hecho videos que se han hecho 2,000, 3,000 dólares a cuesta de hacerte un video a ti. ¿Ok? Y yo no estoy diciendo que este video vaya a generar eso. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así. Porque todo iría para donde ti. Pero yo le voy a decir una cosa. Esther Jiménez es una mujer que hay que admirarla, señores. Hay que admirarla porque ella se ha parado a defender a un montón de personas que están pasando. Háblame un poquito sobre eso, los muchachos, lo que está sucediendo ahorita. Bueno, estamos tratando de crear una fundación llamada Esperanza por un mejor futuro. Son mujeres quemadas con ácido del diablo, también hay hombres, lo cual queremos salir adelante, queremos hacernos cirugía y arreglarnos algo más, y es algo costoso, algo que nosotros no tenemos cómo sacar ese grupo adelante, si no es con la ayuda de los seguidores. Y como yo soy una influencer, pero no sé mucho de eso, trato de ver cómo yo hago para, así como me ayudan a mí, a yo poder hacerme mi cirugía, que ellos también se la hagan, porque merecen algo mejor, porque no han hecho esto para hacernos sufrir, pero tenemos que demostrarle a quien no hizo esto que podemos seguir adelante. Tú sabes que hay muchas personas que tienen redes sociales y ellos quizá no piensan que esto de redes sociales puede ser una ayuda. Y créeme que sí. Si ustedes de verdad le dedican el tiempo que sé que van a tenerlo y le dedican el cariño que realmente merece esto de las redes sociales, tú puedes ayudar mucha gente, Esther. Además de también ayudarte a ti, que es lo justo. Pero tú vas a poder ayudar a mucha gente. Yo, con la ayuda de Dios, como te dije, me comprometo como tutor, como mentor que soy, a ayudarte en todo lo que yo pueda para que tú empieces a monetizar tus redes en cuanto antes y tratar tratar de hacer lo que la gente no ha querido hacer contigo. Porque da pena y vergüenza, se lo digo a todos los entrevistadores que te han tenido, ¿ok? Todos los entrevistadores que te han tenido, yo creo que solamente se puede sacar hasta ahora que yo conozca a Blanca Vargas, que ha sido la que ha de verdad puesto la ayuda a ti para que tú puedas salir adelante, de verdad. Blanca y el grupo de Mujeres Valientes, que se llama así la página, pueden seguir la página Mujeres Valientes de Blanca Vargas. También pueden seguir a Blanca Vargas en un cafecito con Blanca en YouTube. Pueden seguir a Esther. Yo puse los enlaces a las redes de Esther aquí debajo para que ustedes la sigan en YouTube y también la sigan en Instagram. Nosotros vamos a ayudar a Esther a monetizar su YouTube. Vamos a crear contenido para que Esther pueda ayudarse, porque ella tiene necesidades, ¿ok? Pueda ella ayudarse y también pueda ayudar a otras personas con la fundación que ellos quieren hacer. Nosotros tenemos la obligación de ayudar a toda aquella persona que llegue a nuestra puerta, señores. Vuelvo y digo,
La gente siempre quiere ponerte en la frente el símbolo de peso primero. Cuando la gente hace eso, Esther, no lo hace de corazón. Yo de verdad te digo, Esther, que estoy aquí para brindarte mi ayuda profesional sin ningún tipo de costo. Tú me puedes llamar a las 4 de la mañana, Raúl, necesito saber cómo hacer esto y yo estoy aquí para ti y para ustedes. Me gustaría que tú involucres a uno o dos de los muchachos también para que ellos aprendan también, ¿ok? Porque yo vuelvo y digo, en las redes sociales hay espacio para todo el mundo. Yo, más que tratar de hacerte una entrevista, quise dar el ejemplo de que muchas veces las personas piensan que porque mucha gente nos sigue, a nosotros nos está yendo súper bien. Señores, Esther va a tener una cirugía próximamente. ¿En cuántos días, mi amor? Ya en esta semana, esperando que pasen los días feriados para poder hacerme la cirugía de mi hijito bueno. Y eso cuesta dinero, señores. Y la rehabilitación también cuesta dinero, señores. Todo eso cuesta dinero. Todo eso cuesta dinero. Entonces, nosotros tenemos que ayudarle a ustedes a crear una plataforma para que ustedes puedan crear contenido, se diviertan y también ganen algo de dinero. ¿Qué te parece? Gracias. Maravilla. Lo vamos a hacer, maravilla, Esther. claro. Lo vamos a hacer, Esther, porque ese es mi compromiso. Ahí es que yo me voy a graduar, porque ese es mi compromiso de ayudarle a ustedes para que ustedes puedan entender cómo funciona esto, cómo se maneja esto y cómo se le puede sacar partido. Para que nadie más me le saque partido a ustedes. Ustedes pongan la regla del juego en vez de la gente está poniéndole la regla del juego a ustedes. ¿Ok? Yo no quiero, Raúl, yo no quiero escuchar, escúchame, porque yo te lo digo de corazón. Yo no quiero escuchar de otra persona por ahí que le haga una entrevista a ustedes y que se meta en 1 millón de views y cobren 5,000, 10,000 dólares y a ustedes no me le den un centavo. Ellos deberían de darle cada centavo uno arriba de otro a ustedes. ¿Ok? Porque de verdad, si quieren ayudar, esa es la manera de ayudar. Esa es la manera de ayudar. ¿Ustedes sí tienen algún número? Esther, yo suelo hacer esto porque mi gente es gente dadivosa, mi gente es gente buena. Ok, mi gente es gente buena, Esther. ¿Tú tienes algún número de cuenta que nosotros, y yo sé que tú no me has pedido esto, pero yo quiero hacer esto de mi parte? Ok, tú no me has pedido esto, yo lo voy a hacer de mi parte. Mira, de mi parte, yo te voy a dar 10,000 pesos. Ok, para gasto. Wow. Mi amor, tranquila, eso es de mi parte, para gasto de tu medicina y tu cosa. Ahora, yo quisiera que si tú me puedes dar un número de cuenta donde nosotros podamos, donde los muchachos, mi gente buena, Esther, mi gente es gente buena, ¿ok? Mi gente es gente buena y yo quiero que tú tengas una buena recuperación porque en todos estos días yo no voy a poder trabajar contigo porque tú vas a estar operada de tu ojo, ¿me entiendes? Entonces, mientras llegue el tiempo de empezar a trabajar contigo, darte orientación y enseñarte, tú te tienes que recuperar, mi amor, ¿me entiendes? Entonces, durante ese tiempo, yo quiero que tú, por lo menos, tengas una ayuda. Por lo menos de mí, tú vas a tener 10,000 pesos en tu mano para mañana en la mañana. Si tú tienes una cuenta del Popular, hoy tienes 5,000 y mañana lo tienes los otros 5,000. ¿Okay? Así soy yo. Sí, tú vas a aprender cómo soy yo. Tú te vas a dar cuenta cómo soy yo. Ahora, ¿tú tienes alguna cuenta de banco que me puedas dar? Sí, para yo ponerla aquí. Del Popular. 77. Oh, mira qué bien. Espera, dame un segundo. Popular. Dame el número. 77 91 62 25-4. 25-4, así mismo, ¿verdad? Sí. Esther Jiménez, ¿verdad? Ajá, Esther Eduvige Jiménez. Esther Eduvige Jiménez. Esa es la cuenta del Popular. Corrígela, a ver si está bien ahí, mi vida. Está bien. Ok. Esa es la cuenta del Popular, señores. Y yo necesito que toda mi gente, que si en algún momento de su vida ha sentido que yo lo he ayudado en algo,
Esther, yo he ayudado gente aquí a hacerse operación del corazón. Yo he ayudado niños a ponerse marcapaso. Yo he ayudado niños a tener su primera bicicleta. Yo he ayudado niños a ponerse andadores. Yo he ayudado gente, más niños que otra cosa, a hacer un montón de cosas a través de mis redes sociales. Aún así, con la maldad de la gente, Esther, con la maldad de la gente, yo perdí mi página a la línea con más de 150,000 suscriptores por la envidia y la maldad de la gente. Pero en esa página hacíamos milagros con la gente, Esther. Milagros hacíamos en esa página. Pero yo estoy muy seguro que la gente me va a encontrar de nuevo y me va a empezar a buscar de nuevo porque vamos a seguir ayudando mucha gente. No con boca, no con videos, sino con acciones, que es como se tiene que hacer. Esther, ¿qué tú piensas sobre los feminicidios? Este año empezó con 2, creo que fueron con 3 feminicidios. ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, lo que pienso es que los hombres se han llegado a creer, disculpa la expresión que tú eres hombre, No, pero se han llegado a creer yo casi dejé de ser hombre ya. Se han llegado a creer que son dueños de uno, o sea, cuando ya uno quiere terminar la relación, entonces viene el maltrato sobre uno, como quieren dañarlo, como han tratado de dañarnos a nosotros también con este líquido, porque nos lo han lanzado para matarnos con mucho dolor. Pero como yo siempre digo, una cosa es la que piensa el ser humano y otra cosa es la que piensa Dios. Entonces otros, como lo que pasó ya en este año, que mató una mujer, es algo terrible, algo que ahora mismo está imparable aquí en República Dominicana, por lo menos. ¿Tú piensas que la justicia es justa en esos casos en República Dominicana? No, aquí no hay justicia, aquí no hay justicia para nada. Aquí si una persona mata a una gente y quien lo mató tiene algo de dinero, es para afuera que va. O sea, nosotros como seres humanos aquí en República Dominicana no valemos mucho. No hay justicia. ¿Tú crees que ahorita este movimiento que hay grande de mujeres valientes, como dice mi amiga Blanca Vargas, este movimiento de mujeres valientes que se ha levantado, que le está molestando a muchos hombres están asustados, Esther, muchos hombres están asustados porque la mujer empezó su movimiento de empoderarse, no hace 2 días ni 3 días, ya llevan años luchando por eso y ya se está viendo cómo viene el golpe para los hombres, ¿verdad? Entonces están asustados mucho. ¿Tú crees que la mujer ya en el 2021 llegó el momento de ella? ¿Tú crees que este es el año de que las mujeres ya canten victoria y digan, estamos aquí, también tenemos derecho? No será perfectamente, Raúl, porque nosotras las mujeres, habemos muchas que somos agredidas y no siquiera nos damos cuenta hasta que nos pasa algo similar como lo que me pasó a mí o como lo que le ha pasado a muchas que le han dado tiros, que le han hecho esto, porque nosotras a veces queremos creer que es porque no quieren, que nos dan una pecosa porque no quieren, que nos están cuidando. Entonces nosotras no reconocemos eso. Y eso es lo que muchas mujeres deben de entender, que se tienen que ir a la primera, no dejar que pase a más. Porque así como me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera. O sea, uno creer que un hombre a uno lo quiere, que si te da una pecosa, ay no, es porque él me quiere cuidándome, esto no, vete a la primera para que no te pase algo peor, porque así es que empiezan y ya luego le pasa algo como lo mío o le dan un tiro o algo similar. Mira, tengo mi hermano ahí, Marino Soto, desde España, que dice que va a aportar también. Gracias, mi hermano. Marino Soto, señores, que es numerólogo, lo pueden seguir en su página de Facebook y también Instagram y YouTube como Marino Soto. Ok, tremenda persona, un corazón grandísimo. Lo voy a estar entrevistándolo pronto también a Marino Soto por este lado, porque es mi hermano y es una persona que ha pasado por muchas cosas que quiero compartir con ustedes. Pero, ¿qué puedo decir, Esther? Mira, yo te dije que no te iba a quitar mucho de tu tiempo, ¿ok? Y quiero mantener mi palabra. Yo lo primero que quería era
expresarte mi apoyo total en público, ¿ok? Para que tú lo tengas y sepas que va a estar ahí, que nosotros te vamos a apoyar. Yo quiero que el día de mañana tú te levantes con una sorpresa, que el día de mañana tú tengas el mejor día de Reyes que tú no has tenido en mucho tiempo, ¿ok? Yo quiero que toda mi gente que está viendo este video, esa cuenta del Banco Popular, aporten un granito de arena. Esta chica se va a operar su ojo mañana, esta semana o en estos días, y va a necesitar un tiempo de recuperación. Y cuando ella regrese, yo le voy a enseñar a volverse una tigresa en YouTube. Gracias, Raúl, gracias, de verdad que sí. Lo tiene, mi apoyo lo tiene. Es algo muy lindo saber que Dios ama tanto a uno, que Dios pone tanto sangre, porque ha puesto a Blanca en mi camino, algo que me siento sumamente agradecida con ella. Es nuestra madrina de nuestro grupo de la persona quemada y es un amor, me ha enseñado tantas cosas que yo nunca imaginé. Entonces yo entiendo que en Dios no hay casualidad, en Dios hay propósito y Dios me ama tanto, porque a veces uno quiere rendirse y uno dice, Dios mío, pero yo no puedo fallarle a tanta gente que uno tiene, a mis hijos, porque soy madre de 4 hijos, no sé si tú sabes. Y es algo como que uno tiene que sobrellevar, ayudar a tanta gente a saber que nosotros no somos un físico, o sea, que usted tiene que sentirse bien como usted esté, como Dios haya permitido que usted esté. Y saber que Dios le brinda a uno tanto apoyo, poner gente así como tú, mira la sorpresa que tú me das, que en realidad ya estaba preocupada porque Blanca dijo que pondría el dinero de la cirugía, pero yo no sabía, o sea, el lejos que me van a operar, dónde yo iba a conseguir el dinero del pasaje, lo de tener para comer aquí, porque tengo que tener una alimentación, tú sabes. Entonces, yo ni siquiera tengo que abrir la boca y Dios siempre pone ángeles así en mi camino. Muy agradecida. Óyeme, te voy a decir una cosa. Una vez hubo un señor que Dios le dijo que se fuera a un sitio y él se escondió a un sitio, ¿verdad? Y ese señor, dice la Biblia, que las aves silvestres le traían comida y lo alimentaban en el tiempo que él estaba escondido. ¿Me está oyendo? Sí. Entonces, uno tiene que tener, yo hablé hoy en mi canal, hablé sobre de fe. Esta semana estuve hablando sobre Job. Yo me considero un hombre con mucha fe, en el sentido de que, aunque Dios a mí no me dio hijos, mira, a ti te premió con 4 bellos niños. ¿Me entiendes? Sí. Y aunque Dios a mí no me dio hijos, yo sé que un día yo voy a ver mis hijos, Esther. ¿Me entiendes? Amén. Óyeme, yo te digo, hay gente que le tiene miedo a la muerte. Discúlpame lo que voy a decir. Yo estoy loco por subir allá a ver a mi muchacho. ¿Me entiendes? Sí. Yo vivo así, yo vivo dándole gracias a Dios todos los días por lo que me ha dado. Tengo mi madre, está pasando por cáncer, etapa 2. Le faltan unas cuantas, todavía unas cuantas terapias. Y estamos pasando por tantas cosas. Y la gente siempre se pregunta, ¿pero por qué a mí? No sé, yo a veces me pregunto, ¿por qué a mí no? ¿Me entiendes? Entonces, hay que ser, en esta vida uno tiene que ser un vencedor, Esther. No un luchador, uno tiene que ser un vencedor. ¿Ok? Un vencedor. Y a mí me encanta tener, y estoy orgulloso de tener ahora en mi círculo de amistades, alguien como tú, una vencedora. Una vencedora. Gracias. Y créeme que yo voy a estar ahí para empujarte todo lo que yo pueda empujarte. Eso no es como que gracias, tú me dijiste ahorita, es que no puedo entrar. No, espérate. Yo quiero ver lo que tú estás haciendo. ¿Te dije o no te dije, verdad? Claro. Y nos metimos, ¿y qué pasó? Ahí está. Porque yo soy así. Si yo logro que tú tengas éxito, Esther, el éxito para mí es garantizado. Si yo logro que tú tengas éxito, y eso es todo lo que yo quiero, que la gente que yo toque sean exitosas. ¿Ok?
De verdad, gracias a todas las personas que están aquí apoyando esta transmisión. Gracias a todos los que han participado en los comentarios. Tanta gente dejando comentarios tan lindos, cosas tan bellas sobre Esther y todo lo que estamos haciendo acá. Señores, vuelvo y repito, yo me comprometo a hacer una donación de 10,000 pesos para cubrir con parte de la medicina, señor, porque esto es caro. Esta joven se va a hacer una operación cara, ¿me entiendes? Entonces, yo necesito que toda mi gente, que si usted siente que yo, Raúl Aragones, en algún momento de su vida he aportado a su vida de alguna manera, por lo menos ponga un peso a nombre de Raúl Aragones en la cuenta de Esther Jiménez. ¿Ok? Póngalo. Póngalo, que Dios se lo va a multiplicar a usted. Se lo estoy diciendo yo. Yo soy testigo de grandes milagros en mi vida. Y el milagro más grande es tener a mi esposa conmigo después de 3 operaciones que casi se me muere. ¿Ok? Y yo tengo a mi esposa, que yo soy súper orgulloso de mi esposa. ¿Ok? Súper orgulloso de la mujer que tengo. Y por eso yo valoro a la mujer que tengo y valoro a las mujeres más que nadie. Porque soy hijo de una mujer, señores. Yo no salí de la pipa de un hombre, yo salí del vientre de una mujer. Okay. Fue del vientre de una mujer que yo salí, y yo tengo que venerar a la mujer hasta mis últimos días, porque hay que darle su respeto. Por eso a mí me siguen tantas mujeres también. A mí me dicen que yo soy mujeriego. No, es que me siguen muchas mujeres. Me siguen muchas mujeres, no es que sea mujeriego. O sea que, Esther, muchas gracias por tu tiempo, de verdad. La gente sabe que a mí me gusta hablar demasiado, pero gracias por haber estado acá. ¿Alguna palabra tú tienes para terminar esto, por favor? Si tienes alguna. Si no. Que no le importe a nadie cómo se vea, o sea, que se sienta bien por dentro, que como uno se sienta por dentro, uno lo refleja por fuera, porque quizá mucha gente me ven a mí que me falta un ojito o que estoy, como quien dice, desfigurada, pero yo me siento muy bien, me siento con paz, me siento muy agradecida con Dios por darme una segunda oportunidad, por yo poder ver, por poder darles gracias a Dios, porque hay muchas personas que hay que cargarla para subirle en una silla, y yo, gracias a Dios, Dios me ha permitido que me quede un ojito y seguir luchando. Así que usted, que no le falta nada, agradezca a Dios cada día, porque usted está bien y no le falta nada, como quizá a muchas personas más que a mí. Que continúe. Muchas gracias, señor Roque. Vi que ahí dijo Roque Mendoza, dice aporté 1,000. Muchas gracias, Roque. Dios se lo bendiga. Acuérdese, no vaya a mandar un centavo por super chat aquí. Yo no quiero que me vayan a mandar nada por acá. Todo tiene que ir directo a la cuenta del Popular que está enfrente de usted en su pantalla. Todo. ¿Ok? Vamos a aportar para ayudar a Esther. ¿Ok? Todo. Gracias. El que sienta que yo de alguna manera le he beneficiado en su vida o le estoy ayudando, por favor, comparte el video y aporte, apoya, aunque sea un peso, señores. Olvídese, una botella de agua cuesta 35 pesos, por lo menos una botella se compra con 2 pesos, lo que sea. Gracias, Esther. Muchas gracias por haber estado aquí, mi amor. De verdad le doy gracias a todos ustedes. Aquí está el número de cuenta de Esther para que ustedes entre y apoye. Hágalo en nombre mío, apoye ahí. Usted que me sigue a mí, usted que cree en mí, crea en las cosas que yo creo y usted va a ver cosas grandes en su vida. Crea y usted va a ver. No vea para creer, ¿ok? Crea y usted va a ver cosas grandes en su vida. Dios me lo bendiga a todos. Nos vemos en el próximo video.